Buenos días a todos. Vamos a continuar con la segunda cata que la va a realizar doña Pilar García, que es presidenta de la Denominación de Origen de Navarra. Es una cata comentada en la cual vamos a tener 7 vinos. Y ya paso la palabra que ya... Bueno, me pasan el artilugio entero. Muchísimas gracias. Veo caras conocidas de otros años. La verdad es que esto empieza a ser una cita para mí muy importante. Julio, ¿cuántos años llevo? No sé si es 4, 5, 6. La verdad es que tengo que tener ya un poco aburridos a los que os toque repetir. Mi nombre es Pilar García Granero. Soy la presidenta de la Denominación de Origen de los Vinos de Navarra. Soy enóloga, soy ingeniero técnico agrícola. Hice luego la licenciatura en Francia hace un montón de años, he trabajado en muchas bodegas y bueno, pues hace 5 años caí en la denominación de origen. Yo siempre digo que como casco azul, en un momento en que las cosas estaban complicadas entre viticultores, cooperativas, bodegas elaboradoras, como más o menos me llevaba bien con todo el mundo, pues llevo 5 años y la verdad es que ha sido un trabajo apasionante. Deciros, yo no me imagino que os lo habrán comentado aquí desde La Carrasca, que estuvimos en la feria alimentaria, nos llamaron, La Carrasca fue uno de las organizaciones llamadas, la Denominación de Origen Navarra fue otra, como modelos de éxito en comunicar el vino a los jóvenes. Yo voy muy rápidamente, enseguida empezamos con la cata, pero desde luego que hago un aviso, una llamada a todos vosotros. Después de estos cursos, de estas jornadas, vais a quedar picados por el gusanillo del vino y seguro que de aquí vais a seguir y vais a seguir probando. Estamos en una situación dramática. Y digo dramática porque España, país del mundo con mayor superficie vitícola, tenemos aproximadamente 1 millón de hectáreas, escaso en estos momentos, segundo productor el año pasado, que Italia tuvo muy poca cosecha, pues nos encontramos con que el consumo per cápita parece que está en torno a los 14 litros por habitante y año. Yo el otro día estaba en Bélgica, en Bruselas, y ahí estaban en unos saludables 30 litros por habitante y año. Y también deciros que si seguís las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que serían no pasar de 250 mililitros al día, es decir, una copita así en la comida y otra copita así en la cena, y yo lo hago, bueno, pues yo soy una persona de 90, 100 litros al año, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Cuando yo lo digo esto, están dispuestos a darme la dirección de Alcohólicos Anónimos directamente. Pero yo sí que os digo que este consumo que nosotros intentamos animar no tiene nada que ver cuando la gente me dice ¿cómo puedes decir esto con los problemas que hay con el botellón? Yo digo, es que si el botellón se hiciera con vino, España tendría muchísimos menos problemas de excedentes. La cuestión es que si pensamos con qué se hacen los botellones raramente se hacen con vino. Los botellones se hacen con otra serie de bebidas. Yo tengo hijos de 19 y de 22 años y puedo decir que la imaginación que le echan para hacer los botellones son impresionantes. Con lo cual, nosotros no estamos hablando de alcoholismo, no estamos hablando de excesos, nosotros estamos hablando de disfrutar y no olvidemos que el vino se elabora para disfrutar. Cuando la gente empieza en una cata a hacerte unas descripciones tan complejas que al final ves a toda la sala mirándote como las vacas al tren, diciendo ¿de qué demonios está hablando?, ¿no? Parece que tienes que tener 4 licenciaturas en enología, 2 en silvicultura y un doctorado en análisis sensorial para beberte un vino. Yo siempre digo que el 95% de la gente que bebe vino, lo único que te dice es sé el que me gusta y el que no me gusta. ¿Cuántas veces lo habéis oído esto? Yo no sé de vinos, pero sé el que me gusta. Yo no sé de bogavantes, pero sé cuando me ponen un bogavante está rico y cuando no lo está. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Vosotros tenéis que empezar y acercaros en este mundo del vino por el disfrute y de repente un día empezaréis a pertenecer a ese 5% de chalaos que ya cogemos la copa por el tallo, que antes de beber un vino lo miramos, que nos encontramos oliéndolo, que nos encontramos que lo estamos bebiendo y de repente nos callamos y, bueno, pues que sepáis que a partir de ese momento habéis sido picados
por la fiebre de los que nos gusta el vino, pero yo reivindico ese 95% de gente que bebe el vino por placer, por disfrute, y el que quiera seguir más allá, y aquí desde luego con la labor que hacéis en la Carrasca lo tenéis muy claro, lo conseguiréis. Hoy vamos a hacer una cata de vinos jóvenes, y a mí la cata de vinos jóvenes, cuando me dan a elegir, es la que elijo. ¿Por qué? Porque yo creo que es un vino de iniciación maravilloso, por varios motivos. Una, el vino joven se suele tomar fresco o frío, por lo tanto es un vino de transición maravilloso. Cuando venimos de nuestra juventud, que tomamos muchos refrescos, pues la verdad es que nos gusta más que el vino se tome fresco, que claro, esos vinos que te dicen del tiempo, pero que muchas veces se olvidan de la última parte de la frase, que es del tiempo de la bodega subterránea, no es del tiempo de la cafetera, cuando te ponen esos vinos, ni de Málaga en agosto. El consumo y el placer del vino va a ir muy ligado a la temperatura, pero lo que sí es cierto es que los vinos jóvenes se consumen, los rosados, ayer disfrutasteis de una cata de blancos, los rosados los vamos a disfrutar en torno a los 8, 10 grados, los tintos que no tienen madera muchas veces los vamos a beber a 12, a 14 grados, y los tintos que ya tienen un poquito de madera, siguiendo con el patrón de jóvenes, pues muchas veces nos vamos a ir a 16 grados, es decir, fresquitos. Y cuando me dicen la gente que bebe cerveza, porque se bebe fresquita, digo, esto tiene un remedio muy fácil, bebe el vino fresco, disfrútalo, no pasa nada. Otra cosa es que pongas el vino con un pingüino abrazado, y cuando ya lo tienes absolutamente helado, que te lo bebas. Pero un vino que esté un poquito fresquito, de verdad que lo vais a disfrutar. ¿Qué otro factor tiene el vino joven que lo hace tan apetecible para los que se inician? Muchas veces las notas de fruta. El vino, ya sabéis que dentro de los aromas del vino, digamos que tenemos los aromas que va a desplegar y decir que cuando la gente dice, este vino es de química. Yo siempre digo que lo más barato es hacerlo de uva. Un kilo de uva, de una buena uva, viene a costar entre 40, 50 céntimos producirla, y con un kilo de uva prácticamente tenéis una botella. El rendimiento es del 70%, y pensar que el vino tiene más de 700 componentes diferentes. Empezar a meter ácidos, sales, aromas, alcoholes, polifenoles, a que sale más caro que 50 céntimos. Ahí tenéis la primera explicación para demostraros que el vino se hace con uva y no se hace con química. Con química sería infinitamente más caro. Y dentro de esos aromas, que ojo, el vino tiene 400 aromas, o puede tener 400 aromas diferentes, nosotros lo que hemos hecho es agruparlos en 3 grandes familias. Los aromas primarios, que son los que nos recuerdan a la uva, ejemplo típico, el moscatel. El último día vais a poder disfrutar de vinos dulces, y cuando tú estás tomando un vino de moscatel, ¿a qué te recuerda? A ese racimito de uvas, esas uvas doraditas, cuando tienes suerte de pillar un moscatel de verdad, son todas esas notas terpénicas, es la familia de los terpenos, y ahí lo que tenéis, las notas de mieles, de flores. Bueno, pues ahí tenéis una familia de aromas de lo que diríamos proviene de la uva. Lo que pasa es que dentro de los aromas primarios, y aquí me meto un poco en cata, hay una cosa que nos complica. Hay veces que podéis oír, la Chardonnay, con el paso del tiempo, revela notas de avellana. Vosotros os podéis inflar a comer Chardonnay y dices, pues yo no le encuentro el aroma a avellana por ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre? La uva lo que tiene son unos precursores de aromas que solamente tras la fermentación alcohólica y en el transcurso del envejecimiento empieza a haber una lisis, una ruptura de determinadas moléculas, y eso que eran precursores de aromas se convierten en aromas que pueden ser percibidos. Es decir, el precursor muchas veces no le encuentras aroma, y solo tras un proceso de elaboración encuentras el aroma típico de la variedad, pero ojo, típico de la variedad después de haberlo elaborado, no cuando es la uva. Luego eso es la familia de los primarios. La familia de los aromas secundarios, los que se generan en la fermentación alcohólica. Es decir, van a venir unas levaduras, van a metabolizar una serie de azúcares y sobre todo lo que nos van a dar es gas carbónico y alcohol. Pero además de gas carbónico y alcohol, nos van a dar un montón de ésteres aromáticos, de alcoholes, una serie de moléculas que al final tienen los aromas que hoy vamos a encontrar en gran parte de los vinos jóvenes. Y no os digo nada si el vino se hace por el sistema de maceración carbónica. ¿En qué consiste? En vez de, normalmente ya os explicarían ayer, llega la uva a la bodega, se quita el raspón,
se estruja la uva. Si es un vino blanco, esa uva estrujada se prensa, se limpia el mosto y el mosto fermenta. ¿Cuál es la diferencia con el vino tinto? Que la fermentación va a ser en presencia de ollejos, en presencia de las pieles de la uva. Por eso, entre otras cosas, va a tener color el vino tinto. Bueno, pues todos esos aromas que tienen lugar en las transformaciones microbiológicas, cuando el azúcar se nos transforma en alcohol, esos son los aromas secundarios. Y por último tenemos los aromas terciarios, y los aromas terciarios son los propios de la crianza. Por un lado, todo lo que aporta la barrica, y sabéis que las barricas, cuando a ti te dicen este vino tiene notas de vainilla, tú dices, ¿de dónde le ha salido la nota de vainilla a este vino? Bueno, pues las maderas, sobre todo los robles americanos, tienen un componente, un aldehído, el vainillal, que cuando yo meto un vino en una barrica que está relativamente nueva, me va a ceder esas notas y luego cuando yo huela encontraré las notas de vainilla o de coco o de tostados o de frutos secos. Eso es todo lo que nos va a aportar en la crianza la madera. Pero no queda ahí todo. El vino se comporta como un ser vivo y a lo largo de toda la crianza, compuestos que tiene se van a ir polimerizando, determinados, ¿os acordáis? Ácido más alcohol, a ver, ¿vosotros qué estáis? Éster más agua, perfecto. Bueno, pues esto lo que va a decir es que en la crianza van a ir generándose una serie de ésteres, una serie de moléculas que igual con el vino recién elaborado no lo teníamos. Así que aromas primarios, los de la uva, secundarios, los de las fermentaciones, terciarios, los de las crianzas. Y los aromas secundarios son los que sobre todo van a ser los de frutas, los de flores, y para alguien que viene del Fruitopía de mango o de frutas tropicales, el encontrarse con vinos jóvenes, con aromas de frutas claramente identificables, le va a resultar muchísimo más agradable. Por eso los vinos jóvenes son vinos tan interesantes para introducirse. Y hay un tercer factor. Hemos dicho que cuando el azúcar se transforma en alcohol, el siguiente metabolito más importante es el gas carbónico. Si ese depósito, cuando vais en noviembre a una bodega, metéis la copa en un depósito y parece que a todos los vinos les habéis echado sifón. Todos los vinos tienen un gran contenido en gas carbónico. ¿Qué es lo que ocurre con el gas carbónico? Que a medida que vamos haciendo los trasiegos, a medida que va subiendo la temperatura en la bodega, ese gas carbónico se va perdiendo y los vinos, no os digo nada si lo metéis en barrica, la permeabilidad de gases que hay en una barrica, al final ese gas carbónico lo vais a perder. ¿Qué ocurre con los vinos jóvenes? Que muchas veces están embotellados prematuramente, en noviembre, en diciembre, en enero, cuando hace muy poco que produjeron su gas carbónico y además cuando todavía la temperatura en la bodega no ha subido. Luego los vinos jóvenes muchas veces también presentan un ligero contenido en gas carbónico y ese picoteo en la lengua hace que para la gente que se está iniciando con los vinos resulte tremendamente agradable. Luego ya estáis viendo por qué los vinos jóvenes tienen tres motivos maravillosos para iniciarse. Yo cuando voy con mis hijos por ahí, y estaba comentándolo antes de empezar, mis hijos no han querido saber nada de enología. Algo hice mal, porque yo soy una madre que he jugado a los clics bodegueros, hechos remontados de depósito, hemos descargado, hacíamos los Playmobil y sin embargo se han dedicado todos a la informática. Algo en algún momento me despisté, no logré meterlo. Pero lo que sí es cierto es que mis hijos beben vino y cuando, no sé si por darme placer, esa es otra posibilidad, por dejarme contenta, pero yo cuando sé que me voy con ellos por ahí, siempre buscamos blancos muy afrutados, rosados salseros, tintos juguetones. Ya con el tiempo ya iremos entrando en otras cosas. De momento que disfruten, que tengan placer, que el otro ya lo irán descubriendo por ellos mismos. Y otra cosa muy importante, cuando veáis que os van a explicar, los diferentes ponentes os van a explicar la salsa, ya me están marcando un poquito, podemos ir sacando el rosado ya. Cuando, a ver, tanto, me río, les suelo decir a los hombres que tanto trabajar con hombres cada vez me está dificultando el hacer dos cosas a la vez. Ya no. Ya sabía yo que... No. Al final es una boutade
porque que sepáis que en Navarra una de las grandes cosas que tenemos es que la mitad de los técnicos que tenemos son mujeres, ¿eh? Y entonces, pues realmente eso de que el mundo del vino era para los hombres ha cambiado. Sí, cuando veáis que en una cata una persona os puede dar una interpretación del vino y otra persona os puede hablar de una forma diferente de un vino, el vino tiene aromas y los aromas nos provocan recuerdos. Es decir, cuando vosotros oléis un vino y de repente encontráis un aroma que os resulta tremendamente grato, imaginaros que llegabais a casa y vuestra abuela los domingos hacía magdalenas y de repente encuentras en un vino esas notas de bollería, de reacciones de Maillard, todas esas notas de tostados, azúcares, caramelos, y a ti el oler ese vino te está llevando a tu abuela, a quien querías muchísimo, y a las magdalenas. Pues inmediatamente tú estás oliendo ese vino y para ti ese vino está teniendo un montón de connotaciones positivas y estás asociándolo con momentos muy gratos de tu vida. Y imaginaros otro que vivía al lado de una fábrica de magdalenas y que toda su vida, a todas horas, tenía un olor de vainillina sintética que le penetraba, además era alérgico, le daba dolor de cabeza. Ese mismo vino, esa persona que huele de lejos la vainilla y le recuerda a toda su infancia con ese olor invasor que no le dejaba oler otra cosa, en cuanto huele ese vino, su reacción, su emoción va a ser absolutamente negativa, porque le está recordando algo que le resultó invasor, que le molestó y que le hizo su infancia un horror. Luego ahí tenéis cómo un aroma puede tener connotaciones positivas o puede tener connotaciones negativas. Y por eso un vino puede provocar en una persona una reacción positiva y puede provocar en otra persona una reacción negativa. Y no hay muchas cosas. La música también lo ocurre. Todos tenéis una canción que os puede llevar al momento más bonito de vuestra vida o cuando nos mandaron a freír monas y nos quedamos ahí más tristones y cada vez que la oyes te sientes tristísimo y te sientes fatal. Pues pensar que los vinos tienen esta capacidad de producir sentimientos. Vamos a empezar a servir un vino rosado y mientras nos sirven un vino rosado, yo os voy a decir un poco cómo se elabora un rosado. Sabéis que vengo de Navarra. Navarra, 1 de cada 3 botellas de vino rosado que se consume en España se produce en Navarra. El vino rosado es un vino tremendamente difícil de elaborar. Yo soy elaboradora de vinos rosados y os digo que el depósito que se me para siempre, el que me hace despertarme a las 5 de la mañana, acabará o no acabará de fermentar, es siempre un depósito de rosado. El rosado es un vino que cayó, digamos, en el demérito porque la gente decía, el rosado no es ni blanco ni tinto. Y siempre había como una imagen del rosado de que era un vino que se hacía con los desperdicios de las uvas. Yo os voy a decir cómo hago yo el rosado. Primero, en Navarra el rosado tradicionalmente es de uva garnacha, una uva que tiene una buena acidez y que le da mucha frescura. Y hoy en día lo que estamos viendo es que las bodegas nos están proponiendo rosados de otras variedades. Aquí tenéis una bodega maravillosa del Somontano, Bodegas Pirineos, muy buenos amigos, y ellos lo que nos proponen es un rosado de tempranillo y de cabernet. ¿Cómo se elabora un rosado? Llega la uva a la bodega, normalmente se despalilla, se rompe. ¿Dónde está el color de la uva tinta? ¿Os ha tocado alguna vez coger un grano de uva tinta? En el 99% de los casos el color está solamente en la piel. Alguien me puede decir, hay variedades tintoreras, que la pulpa también tiene color, pero digamos que es minoritario. Normalmente, si cogéis un grano de uva y lo peláis tinto, la pulpa es de color verdoso y el ollejo tiene todos los pigmentos. ¿Qué es lo que se trata? Romper la uva, dejar macerando el mosto con el ollejo y así lo que vais a lograr es una difusión de los pigmentos al mosto.
pero pensar también que la mayoría de esos aromas primarios y de todos esos precursores de aromas están en la piel. Luego, si vosotros maceráis el mosto con los ollejos, lo que conseguís es que se cree un mosto rosita, maravilloso, cargado de aromas. Al cabo de 8-24 horas, ¿qué es lo que ocurre? Los ollejos, las pieles son menos densas, van a flotar en el depósito, el mosto tiene el azúcar, es la fracción más densa, se va a ir a la parte de abajo del depósito, vosotros abrís el grifo por abajo, es lo que se llama sangrar un depósito, por eso alguna vez veréis rosado desangrado. Cuando lo traduces al inglés y les dices que el sistema es el bleeding method, ellos piensan que es algo así como la noche de los cuchillos largos. Empleamos el término francés saigné, que queda mucho más elegante, porque si no parece que has hecho un puerturraco ahí en la bodega, ¿no? Entonces, el sistema de consangrado consiste en eso: abrir el grifo de abajo, sacar un mosto rosa cargado de aromas maravilloso, ese mosto lo limpiamos, lo desfangamos y después lo fermentamos como si fuese blanco. Baja temperatura, como digo yo, en pucherico de la abuela, los vinos se pueden hacer en olla express o en pucherico de la abuela. Pucherico de la abuela, ya sabéis que cuando el azúcar se transforma en alcohol es una reacción exotérmica. Si no hiciésemos nada, el depósito se calentaría. Pero yo que pongo unas dobles paredes por las cuales hago circular un líquido refrigerante, de forma que todo el calor que va produciendo el depósito en la fermentación, yo con este líquido refrigerante lo que hago es absorber ese exceso de calorías. Fermento a 18 grados. Y si tenéis ganas de vivir peligrosamente, a 15, a 16. Cuanto más bajo fermentáis, más va a tardar en fermentar, más posibilidades tenéis que se os pare el depósito. Por otro lado, podéis conseguir un plus de aromas, ¿no? Y una vez que habéis conseguido, normalmente en unos 15 días, que el azúcar se haya transformado en alcohol, tenéis este color precioso. Fijaros, inclinar la copa, tenéis un fondo blanco. Fijaros ese tono entre fresa, frambuesa, tono muy alegre, muy bonito. El rosado es un vino que entra muchísimo por la vista. Por eso, aunque es un vino de color muy frágil, sabéis que los vinos de color frágil se suelen poner en vidrio oscuro. La mayoría de los blancos suelen ir con vidrio oscuro para protegerlo de los rayos ultravioletas. El rosado es un vino frágil, pero ahí jugamos. El color es tan bonito, ¿qué hacemos? ¿Protegemos el color o le dejamos a nuestro consumidor ver el color, que es uno de los motivos por el que coge la botella? Y al final la mayoría de los rosados van en botella transparente. También hay que decir que la gran mayoría de los rosados que se producen en España son para ser consumidos en el año y poco. Este es un rosado del 2011, salvo que sea un rosado fermentado en barrica o un rosado que haya tenido un trabajo especial. Los rosados españoles hay que consumirlos siempre de la última cosecha. ¿Cuál es la última cosecha que tenemos ahora? La 2011. Esa es la cosecha. Por lo tanto, el rosado, en principio, vino que hay que comprar siempre mirando la contraetiqueta. El rosado tiene mala fama, entre otras cosas, porque nos hemos bebido unas Saritas Montieles, de esos que estaban ya con 4 o 5 años, había que sacarlos apuntalados entre 2 cubanos, no había cómo cogerlos. Bueno, pues pensar que el rosado es todo frescura. Cuando la gente me dice, no, este vino tiene fruta, y digo, sí, pero tiene ya la fruta del frutero pocho. Yo digo, el frutero que se come las madres. La pera negra, el plátano chuchurrío. Ese es un tipo de fruta que no es el que estamos buscando. Entonces, fijaros qué color tan atractivo. ¿Sabéis lo que me dijo una vez un chino? Aunque en principio a los chinos les gustan más los tintos, me dijeron que la comida oriental, en principio, se fija mucho en la estética de los platos, les encantaba el color del rosado, lo bonito que quedaba en la mesa. Y digo, nunca me hubiese imaginado. Y luego otro problema, hay muchos que no les gusta que los tintos les tiñan los dientes, les parece muy poco estético. Cuando vas a mercados nuevos, la verdad es que te llevas muchas sorpresas. Ir a la nariz de este vino. Y mientras nos pueden ir sirviendo el siguiente vino, para que nos dé tiempo luego, igual de tener un cuarto de hora de preguntas, estaría bien.
Cuando vamos a describir el aroma de un vino, pensar que el color nosotros lo que valoramos son, primero, que el vino sea limpio y brillante, y eso la mayoría de las veces son. Claro que los tintos con el paso del tiempo sabéis que pueden presentar un precipitado en el fondo de la botella, pero eso son también las reacciones de polimerización que hace que partículas muy pequeñitas, coloides, que tienen los vinos tintos, con el paso del tiempo esos coloides vayan formando moléculas de mayor peso molecular y al final precipiten. En los rosados, lógicamente, buscamos que sean limpios y brillantes. Nos fijamos en las tonalidades, nos gusta mucho que tengan tonos violetas, nazarenos, morados, azulados, tonos peonía, son notas muy valoradas. Luego, en los rosados hay quien busca mayor intensidad, menor intensidad, y ojo que esto que os estoy diciendo sirve para los rosados españoles, pero vosotros os vais a los rosados franceses de la Provenza y ahí son muchísimo más pálidos y el color es piel de cebolla. ¿Sabéis esas cebollas naranjas? Color cobrizo. Entonces, con nuestros criterios de rosados españoles, muchas veces pensaríamos que los vinos estaban para sacarlos de oferta de la semana, y es que son otra forma totalmente diferente. Yo aquí os he dicho cómo se hace un rosado desangrado. En la Provenza, ojo, y hay rosados de 30, 40, 50 euros, ¿eh? Y aquí normalmente pensamos que un rosado es un vino de 3, 4 euros. En la Provenza, esos grandes rosados llegan a precios muy altos, son lo que se llaman rosados de prensado directo. ¿Cómo se hacen? Uva tinta que se mete en la prensa sin tener ese tiempo de maceración y que se prensa directamente. Por eso vamos a centrarnos en los rosados españoles y otra vez pues podría ser interesante hacer un viaje por el mundo. En nariz, ¿qué es lo que nos vamos a fijar? Primero, lo primero que valoramos es que el vino sea franco, que se comunique bien, que no tenga defectos. ¿Cuáles son los defectos más habituales en el vino? El corcho. Sabéis que muchas veces cogéis un vino, os lo sirven y huele como a humedad, a champiñonera, a bota de esquí que se quedó mojada. Ese tipo de notas así, ya me estáis entendiendo más o menos. Y entonces, ¿eso qué es debido? A que el corcho vino contaminado, igual el vino estaba maravilloso, tú has puesto ese corcho que tiene unos componentes que se llaman los TCAs, tricloroanisoles, y en cuanto le pones ese maldito corcho a tu botella, inmediatamente coge el olor ese a enmohecido y el vino se destroza. Por eso os puede ocurrir alguna vez que de 12 botellas, una tenga un problema y las otras 11 estén maravillosas. ¿Por qué? Un corcho vino contaminado y los otros 11 estaban fenomenal. Por lo tanto, lo primero que olemos es que no haya problemas. ¿Qué otro problema podemos tener? Tener en cuenta que las bodegas cada vez tienen mayor tecnología. Entonces es muy difícil, aparte de lo del corcho, que los vinos sean defectuosos. Antes era normal encontrar, pero os estoy hablando hace 20 años, vinos oxidados. Vino oxidado huele como cuando dejas pieles de manzana en un plato y se ponen todas negras. La papilla de frutas que nos ha tomado el niño y que se queda toda oscura. Esos son los olores de oxidación y eso es el acetaldehído. El alcohol, el etanol, que se oxida y pasa a etanal. Y el olor es ese, a hierbas machacadas, a fruta que se ha quedado totalmente negra, y eso era un problema de falta de protección del vino por el anhídrido sulfuroso. Sabéis que ahora en las etiquetas pone, contiene sulfitos. Y me dice muchas veces la gente, oye, ¿qué le echáis al vino que antes no le echabais? Bueno, pues que sepáis que desde el 2006 hay una directriz europea que obliga a poner que el vino contiene sulfitos. Antes también los contenía. Lo que pasa es que igual que los alimentos pones contiene gluten, por si alguien es celíaco, que lo sepa y no lo tome, hay gente que tiene problemas, es alérgica a los sulfitos. Y entonces se pone en el vino para que si alguien es alérgico a los sulfitos, no lo tome. Pero sulfitos era la mecha, esa pastilla de azufre que se quemaba, azufre más oxígeno, SO2, anhídrido sulfuroso, y esto se conoce desde principios del 19,
como forma de conservar los vinos. O sea, en las cantidades que tiene el vino, si alguien no tiene un problema de alergia, debería tomarse el equivalente a unas 10-12 botellas para que los sulfitos le hiciesen mal. Si se toma 10-12 botellas, tiene un coma etílico extraordinario, con lo cual lo de los sulfitos entonces ya no tiene ningún problema, ¿eh? Así que digamos que los sulfitos, en las dosis higiénicas en las que tenemos que disfrutar el vino, que nadie tenga miedo. Sí que hay gente que me dice que determinados vinos le producen migrañas. ¿Os ha ocurrido? Pues pensar que mucha gente que el vino le produce migraña suele tener que ver con el contenido, es gente sensible al sulfuroso. ¿Qué le aconsejo a esta gente? Primero, que beba tintos. Los tintos normalmente tienen menos sulfitos que los blancos y los rosados. Y, por otro lado, que se decante por los vinos de agricultura ecológica, que luego en su elaboración también tienen un contenido de sulfitos menor. Y, sobre todo, que beba bueno. Eso lo decía la madre de un amigo mío: hijo mío, cuando salgas por ahí, tú bebe caro. Dice, primero, mañana tendrás menos dolor de cabeza, y segundo, se te acabará antes el dinero y volverás antes a casa. Pero beber, pensar, vosotros vais a trabajar en este mundo, muchos de vosotros, de la agricultura. Hay gente que está dispuesta a pagar 2 euros por una caña y le dices que un vino vale 2 euros y te dicen, ¿cómo voy a pagar 2 euros? Y además, la caña, muchas veces la gente no pregunta ni qué caña le están poniendo. Y con los vinos me están cobrando 2 euros. Yo tuve un profesor en Francia que me dijo, el vino es producto de la complicidad del clima, de la generosidad de la tierra y del trabajo entusiasta del hombre. De verdad que hacer un buen vino es muy, muy difícil. Así que lo único que os puedo decir es apoyar el sector, podréis trabajar en él y podréis tener un montón de satisfacciones, porque los arranques de viña han sido tremendos. Vamos a hacer un salvada a Willy, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba la ballena? Y para eso lo que nos hace falta, a mí me encantó el otro día un correo electrónico que me mandaban de un bar de Cádiz y ponían una pizarra, se necesita consumidores, no hace falta experiencia. Pues yo os digo lo mismo, necesitamos consumidores y no hace falta experiencia. ¿Qué os parece el aroma de este vino? Una delicia. A que os está recordando un poquito a los palotes de fresa, una sensación de fruta muy rica, matizado por unas notas florales. Veis que es un rosado maravillosamente bien elaborado, fresco, jugoso. Yo son este tipo de vinos que los estoy oliendo y empiezo a salivar. Tengo la sensación de lo que me viene va a ser algo muy rico, muy frutal, muy jugoso, muy apetecible. Vamos a la boca. ¿Habéis visto? El rosado tiene una boca con una entrada golosa, aquí veis, y no tiene apenas azúcares residuales. Esta golosidad se lo da sobre todo el alcohol. Sabéis que el alcohol, además de tener esas sensaciones térmicas, aporta dulzor. Tiene una sensación melosa, fresca, cariñosa en entrada, y luego los buenos rosados, veis cómo desarrollan una acidez que engarza con la frutosidad que nos prometía, y lo que hace es dejarnos esa sensación de frescura. Y además os digo, los rosados no son un vino para tontos. Yo es que a mí siempre me han gustado los rosados y he llevado el San Benito de que si me gustaban los rosados yo no era una buena catadora. Mirad, ahora en verano, bien fresquito, con una barbacoa, si hacéis un arroz de verduritas, una gozada, con comida oriental, impresionante, con comida que tenga especias, no dejéis de probarlo. Cuando ponéis un poquito de jengibre, de hierba de esta limonera, el rosado es el vino más versátil y más divertido que os podáis imaginar. Y sobre todo os encontraréis con que amigos que no lo pedían, un día os mirarán con cara extraña, al segundo seguramente lo probarán también, y al tercero os encontraréis pidiendo una botella para compartir, que es lo que están haciendo los países anglosajones.
Sabéis que Alemania está en 27 litros por habitante y año. Un país como Dinamarca está en 23 litros. O sea que es que realmente lo de España tiene delito, ¿eh? Yo no sé, necesitamos clientes y no hace falta experiencia. Vamos a pasar al vino siguiente. Nos van a servir el vino siguiente. Una de las grandes cosas que tiene el vino es, dicen que tiene un efecto euforizante, ¿eh? Y además del efecto euforizante, también dicen que suele ayudar a socializar. Como estamos en el primer vino, todavía el efecto euforizante no lo tenemos muy manifiesto, pero seguramente a partir del quinto o sexto vino será muy difícil mantener la cata. Perdón un momento, si os parece, os explico cuál es la peculiaridad de este vino. Este vino, yo vengo un poco con orgullo de madre, ¿no? De qué bonito es mi niño. Bueno, este es un vino de la denominación de origen Navarra, es un vino de la variedad Tempranillo. Hoy gran parte de los vinos jóvenes que vamos a catar van a ser de variedad Tempranillo, y es que la Tempranillo es una variedad maravillosa, es una variedad versátil que tanto se adapta para elaborar vinos jóvenes como para dar lugar a los mejores crianzas, reservas y grandes reservas. Hoy de los 7 vinos que catamos, 4 o 5 son de Tempranillo. ¿Cuál es la peculiaridad? Primero, un vino de maceración carbónica. He dicho que normalmente para elaborar un vino tinto lo que se hace es se coge el racimo de uvas, se quita el raspón, se rompe la uva y macera el mosto con las pieles mientras tiene lugar la fermentación. En un vino de maceración carbónica lo que hacemos es lo siguiente: los racimos tienen que llegar enteros a la bodega. Esto es fundamental. Por lo tanto, jamás podríamos vendimiar con vendimiadora, porque sabéis que la vendimiadora lo que hace es sacudir las viñas y que se desprendan los granos. Es necesaria una vendimia manual, la uva se transporta con mucho cuidado a la bodega y se mete en el depósito, y este depósito se llena de gas carbónico. ¿Cómo lleno el depósito de gas carbónico? Tengo dos posibilidades. Uno, una botella, una bombona de gas carbónico, que yo meto la tubería, abro la bombona y como el gas carbónico pesa más que el aire, si pongo la tubería abajo me va llenando todo el espacio entre los racimos de gas carbónico y queda inmerso en gas carbónico. O otra, si yo tengo un depósito que está fermentando, hemos dicho que cuando la fermentación se está produciendo mucho más carbónico. Si yo tapo el depósito, dejo la tubería, conecto una tubería para que todos los gases que está produciendo un depósito vayan por esa tubería y esa tubería la conecto al depósito que se ha llenado de uva entera, ya tengo que me está transfiriendo el gas carbónico y ya puedo llenar el depósito de gas carbónico. O, como se hacía antiguamente, que estas tecnologías de tener depósitos de acero inoxidable, pues se tiraba la uva en depósitos abiertos, en lagares desde arriba. La uva que caía abajo se reventaba y la uva que iba cayendo sobre la almohadilla de las uvas siguientes, esa quedaba entera. La reventada empezaba a fermentar por una fermentación clásica, desprendía gas carbónico y la uva que estaba encima, apoyada, esa hacía una fermentación, una maceración carbónica. ¿Qué es la maceración carbónica? Imaginaros, cada grano de uva se convierte en un mini depósito y es el propio equipo enzimático de la uva el que empieza a transformar el azúcar en gas carbónico y en una serie de aromas muy especiales. Os recomiendo, si podéis, que en septiembre-octubre os deis una vuelta por la bodega. Mirad, cuando tienes un depósito que está haciendo la maceración carbónica y lleva 4 o 5 días, cogéis un depósito, cogéis un racimo, mordéis los granos y os recuerdan a las petacetas. ¿Os recordáis a los petacetas? Que te hacían... Yo estoy intentando hacer con un cocinero algún tipo de ensalada con granos de uva de maceración carbónica que son divertidísimos. O sea, muerdes y cada grano estalla dejándote esa sensación de carbónico. Y en esta transformación lo que hacemos es obtener aromas muy especiales. Vamos a ir al aroma de este vino. ¿A qué huele este vino?
con vuestras palabras, a vuestros recuerdos. Recordaros que los aromas producen recuerdos. A ciruelas, a yogur con tropezones. ¿Sabéis? Esos yogures que tienen trocitos de mora, de frambuesa. A esas cajas de caramelos, no sé si os habéis tomado alguna vez, esos caramelos ingleses que vienen en lata, caramelos ácidos que están cubiertos como de una especie de almidón. Huele también a gominola de plátano. Y alguien me dice, ¿y qué es la gominola de plátano? Pues el acetato de isoamilo, en la fermentación alcohólica, por un lado, tenemos un ácido, que es el ácido acético, tenemos un alcohol, que es el alcohol isoamílico, y se nos forma el acetato de isoamilo, ácido más alcohol, éster más agua. Volvemos. ¿Y eso a qué huele? A plátano. Claro, si yo os digo que huele a acetato isoamilo, no sabemos de qué estamos hablando, pero si estamos hablando de gominolas de plátano, yo creo que son referentes que todos tenemos. Huele a ciruelas, a frutillas. Huele a una tienda de chucherías. ¿No os recuerda a esas gominolas de moras, a esas gominolas de fresas? A los ositos, a los yelis esos. Vamos a la boca. Fijaros, un vino, ¿os habéis dado cuenta el truco de la temperatura? Este vino, cuando nos lo han servido, estaba en torno a 14 grados. Hoy empieza a hacer calor en esta sala. Empezamos ya a notar. Y este vino, si lo hubiésemos dejado, además tienen todos los vinos preparados estupendamente, todos han estado al fresco. Si este vino nos lo tomamos en agosto y lo hemos dejado fuera y está a 28 grados, lo único que sale es el alcohol. Y entonces no sería más que una sensación alcohólica de botiquín, de practicante psicópata, lo que nos saldría. Y desde luego lo último que nos apetecería sería beber este vino. Y sin embargo este vino lo habéis bebido, ojo, y es el primer tinto que tomamos hoy. Y dices, qué rico. Y lo tomas y veis que tiene una sensación de frescura, tiene muy poquita acidez total. Veis que es un vino apenas marcado por la acidez y luego veis que tiene un tanino. ¿Qué es el tanino? Es ese componente de la uva que hace que el vino tenga esa sensación de astringencia. ¿Y qué es la astringencia? Pues en Navarra se explica fácilmente. Todos hemos mordido una endrina, un pacharán, y la astringencia es la sensación que os deja cuando mordéis una nuez verde. ¿Sabéis? Esa sensación de que la saliva no lubrica. Pues esta astringencia es muy fresca. Pensar que este vino se ha vinificado con el raspón, estaba el raspón dentro del depósito, y os deja esta sensación jugosa, fresca, de savia, que hace que el vino sea tan agradable. Aquí tenéis un vino salsero, un vino divertido para tomar como copa. No es necesaria la comida con este vino, aunque sí, porque tenemos que pensar que la forma de tomar vino en España a tomar vino en el mercado anglosajón también es muy diferente. Tú vas a Estados Unidos y la gente se bebe la botella de vino antes de empezar a comer. Mientras que nosotros normalmente, en muchos casos, el vino lo tomamos o con la comida o con pinchos, con tapas. Luego eso también hace que la percepción del vino sea muy diferente. Vamos a pasar al vino siguiente. Y mientras nos sirven el vino siguiente, perdón, se me ha olvidado decir una cosa. Os he dicho que una de las características de este tínoto, lo vamos tirando, es que era de maceración carbónica. Y la segunda característica es que es de viticultura ecológica. Navarra, como el resto de España, tiene ya más de un 5% de sus viñas según los sistemas de la agricultura ecológica. Cuando la gente me dice qué es la agricultura ecológica, pensando que muchas veces la agricultura ecológica es, no sé, 4 tíos vestidos de naranja con un molinillo de oraciones cantando Hare Krishna, a mí me gusta decir que no. Yo soy partidaria de la agricultura ecológica, tiene mucho futuro. La agricultura ecológica es la agricultura de nuestros abuelos. Es decir, para luchar contra el mildiu utilizamos los productos a base de cobre,
sulfato cúprico, el oxicloruro de cobre. Para luchar contra el oidio usamos el azufre. No podemos usar pesticidas de síntesis, no podemos usar abonos minerales, no podemos usar herbicidas. ¿Esto qué implica? Lógicamente que tenemos que ir a terrenos con una gran aptitud vitícola, es decir, si yo no puedo usar un producto contra la botrytis, tendré que poner la viña en una ladera muy bien ventilada, donde no se me acumule la humedad. Si yo no voy a poder usar herbicidas, pues tendré que hacer un buen laboreo, tendré que dejar una cubierta, pero no cualquier cubierta vegetal, una cubierta vegetal que para finales de mayo se me seque y no me haga la competencia con la viña. Tendré que trabajar mucho y entonces lo que conseguimos, por eso cuando la gente ve productos de agricultura ecológica, muchas veces ve que suelen tener un sobreprecio, suelen ser un 20 o un 25% más caros, pero a mí lo que me gusta decir que alguien que trabaja en convencional y que hace el mismo trabajo, su vino también tiene ese sobrecoste de 20-25%. Es una filosofía y es una mentalidad. A mí me ha tocado, yo he trabajado mucho en bodegas, he trabajado en todo tipo de bodegas, en bodegas grandísimas, donde tenías en tiempos unos rambos de la viticultura que si la dosis que ponían era que había que echar 20 centilitros por hectolitro, decían, por si acaso le pongo 60, ¿no? Y la verdad es que luego tenías muchos problemas en fermentaciones. Entonces, yo no quiero decir con esto que un vino de agricultura ecológica nos vaya a hacer vivir más tiempo, pero lo que sí digo es que mantenemos una biodiversidad, encontramos nidicos, encontramos mariquitas, encontramos una cantidad de depredadores de otras plagas que igual en una agricultura intensiva muy agresiva no vamos a encontrarla. No quiero decir con esto que la gente que trabaja en convencional, maravillosamente bien, y que va a mantener una biodiversidad y que desde luego va a trabajar muy bien. Pero hace poco hubo un estudio de residuos de pesticidas en vinos franceses y había muchos vinos franceses con unos residuos importantes que no habían desaparecido. Entonces, que sepáis que todo esto supone una filosofía de vida. Hay mercados que lo reconocen muy bien. El mercado alemán es muy sensible, el mercado holandés es muy sensible y están dispuestos a pagar el sobreprecio. Un mercado como el inglés, por ejemplo, no le da ningún valor. O sea que ahí vais a encontraros diferentes posibilidades. Pero el año pasado, que en España se han arrancado unas 80.000 hectáreas de viña, se han puesto 10.000 hectáreas más de viña ecológica. Es decir, en un mercado, en un sector en el que vemos que los arranques, España hace poco tenía 1.270.000 hectáreas y este año tiene 970.000 hectáreas. En estos últimos años se ha arrancado 300.000 hectáreas. Pues en un sector en el que se ha arrancado prácticamente una cuarta parte de sus hectáreas, el ver que la agricultura ecológica, la viticultura ecológica ha subido un 20%, bueno, pues es una esperanza. Ante problemas tenemos que dar ideas imaginativas y de verdad que el sector ecológico, además de dar muchas alegrías, pues podéis ver que tenéis otras posibilidades. Vamos a seguir catando, nos vamos a un vino de Mancha, Señorío de Guadianeja, también de la variedad Tempranillo, también 2011, pero en vez de ser de maceración carbónica, es un vino de elaboración tradicional, es decir, quito el raspón, rompo la uva y macero con las pieles haciendo remontados para extraer los componentes. O sea, no es esa idea de que cada grano se me convierte en un mini depósito, sino aquí es roto y desde el primer momento están las levaduras transformándome el azúcar en alcohol. Un color precioso, un vino, también lo estáis viendo, con esos tonos morados, un poquito nazareno, de paso de Semana Santa, que os está indicando que es un vino joven. En nariz veis que tiene también una frutosidad importante. No tiene esas notas de plátano, no tiene esas notas que encontrábamos en el maceración carbónica.
pero aquí hay una sensación de fruta bonita, de fruta madura, con sus notas de moras, algún recuerdo floral, un poquito anisado. Si vamos a la boca, encontráis un vino serio, armado, una tanicidad mucho más presente. ¿Os acordáis lo que era la tanicidad? Esa sensación de estructura, muy rico, muy sabroso. Un vino que seguramente está pidiendo comer algo más que en el anterior. Porque alguien puede decir, bueno, a estas horas la verdad es que nos pide comer todo, ¿eh? Pero lo que sí estáis viendo, cuando la gente me dice esta tanicidad, hay quien le gusta y quien no le gusta. Pensar que comiendo el tanino se liga a la proteína y lo que hacéis es que la sensación tánica tenga mucha menos presencia. Luego este vino, si en estos momentos tuviésemos un poquito de jamón, veríais cómo probándolo solo y probándolo con el jamón, hacemos una cata virtual del jamón, ¿eh? Hacemos la cata presencial del vino y la virtual del jamón. Entonces aquí lo que sí que estáis viendo es cómo este vino es un vino fresco, jugoso, armado, sabroso, lleno de fruta. ¿Con qué os lo recomiendo? Pues este yo os diría, en cuanto tengáis estas odas al colesterol, sabéis que tenéis unas pancetas, unos choricitos, todo esto, estas odas al colesterol, normalmente lo que piden es vinos jóvenes con un buen contenido tánico. Y cuando tengáis esa oda al colesterol, en vuestras barbacoas de este verano, no os olvidéis de tener un pozal, un cubo, pozal es terminología navarra, tenéis un cubo con agua, unos trozos de hielo y el vino tenerlo fresco, que en cuanto lo sirváis en la copa se va a calentar enseguida. Y de verdad que va a ser una forma de que disfrutéis muchísimo más del vino. Vamos a pasar al vino siguiente. Entonces, habéis visto, misma añada, misma variedad, denominación de origen diferente, sistema de elaboración diferente. Seguimos con Tempranillo y seguimos nuestro paseo por España. Perdón un momento, en la hoja Seriorío de Guadianeja pone que es Syrah, pero es Tempranillo, ¿eh? Ya sabéis que hay veces que bodegas tienen diferentes monovarietales. Igual en un primer momento dijeron que iban a mandar el Syrah, pero el que han mandado es el Tempranillo. Perdón un momento, además hay otra gran cosa. Vamos a catar 7 vinos y al final de la cata cada uno saldrá con su vino favorito. Y esto no es como el derbi que tenéis esta noche, que ahí puede haber palos. Aquí lo que puede decir cada uno cuál es el vino que más le ha gustado y nadie nos vamos a pelear por eso. Y además, un vino, como los vinos los asociamos siempre a momentos, dices, este rosado me lo tomaría yo en esta situación, este tinto en esta otra. Y la verdad es que es una de las grandes cosas, que tenemos tantos vinos por disfrutar. Seguimos con la versátil Tempranillo. Seguimos con una vinificación clásica en tinto, es decir, con uva despalillada y estrujada. ¿Qué es lo que cambia ahora? La denominación de origen. Nos vamos a Ribera de Duero y cambia también la añada. Los 2 tintos anteriores eran de la añada 2011, ahora nos vamos a la añada 2010. Es decir, un joven que ya tiene una pequeña evolución, que ya no es un jovenzuelo de 4 o 5 meses, ya es un joven de 15, 16 meses. Si todo el mundo tiene el vino, yo creo que sí, ¿verdad? Vemos como estamos viendo colores preciosos. Yo veo estos tonos jóvenes, morados,
alegres, estos que da ganas de cantarles una saeta a todos estos vinos. Y la verdad es que son, no es verdad, no me digáis que no son vinos tremendamente atractivos. Son vinos muy, muy sugerentes. En nariz, ¿qué es lo que cambia respecto al vino anterior? ¿Cambia algo? Sí que cambia. ¿Cómo lo explicaríais con vuestra terminología? Más potente, es decir, parece que dentro de las cosas que valoramos en un vino, hemos hablado de la franqueza, hablamos de la intensidad, hablamos de la complejidad. A priori parece que este vino tiene más intensidad. Aromáticamente, ¿cómo lo describiríais? ¿Qué tipo de aromas? Menos chucherías, ¿verdad? Aquí parece que la fase esa de la tienda de chucherías ya no es tan clara. Muchas veces lo que hay que hacer es empezar a describir el vino con nuestros recuerdos, con lo que nosotros asociamos, y lo que sí es cierto es que el sentido del olfato se desarrolla. A mí una vez en una bodega estaba yo con un bodeguero y le dije, aquí hay una cañería rota, Pasaba por, aquí se ha roto, aquí se ha picado un depósito, y al cabo de un rato le oigo al bodeguero y dice, a esta la querría yo pa' perra de casa. Todavía no sé si le tengo que dar las gracias o lo tengo que mandar a freír monas, pero lo que sí es cierto es que el sentido del olfato se desarrolla y muchísimo. Es decir, vemos cómo ha cambiado. ¿Encontráis notas de regaliz en este vino? De esas pastillas de regaliz, notas un poquito balsámicas. Incluso, bueno, vamos a seguir. ¿Tiene barrica este vino? Yo creo que no. Yo creo que no tiene barrica. Sale la evolución de los aromas de un vino joven, pero lo que no le encuentro es la sensación esa de tostados, de vainillas, de robles. O sea que yo creo que aquí esas notas que nosotros podemos asociar con barrica es más bien la evolución de un vino joven en su segundo año, más que la madera. Luego vamos a tener vinos con barrica. Luego es posible que luego lo podamos. Vamos allá, vamos a catarlo. Sabroso, armado, buena columna vertebral. Este es un joven potente, Es decir, el joven de maceración carbónica, veíais que era casi un vino que estaba a caballo entre un rosado y un tinto, por su ligereza, su agilidad, su frescura. Aquí veis cómo incidimos otra vez en un vino con estructura armazón, tanino presente, una preciosa frutosidad al salir, y lo que os puede estar haciendo pensar es que seguramente este vino, como joven el año pasado, era muy potente. Este redondeado que ha tenido de taninos, a medida que ha pasado estos 12 meses en botella, lo hace muy jugoso. La 2010, una añada extraordinaria. Yo estoy enamorada de la añada 2010. Una añada fresca, una añada en que la uva maduró muy tarde, y veis cómo mantiene la acidez y cómo mantiene... Muy agradable. Mientras tiramos este vino y pasamos al vino siguiente, me gustaría romper una lanza por los vinos jóvenes. Antes los vinos jóvenes eran los que no servían para meter en barrica. Es decir, tú elaborabas tus vinos, luego ibas probando y decías, este tiene mucha estructura, mucho poderío, este lo meteré a barrica. Este tiene un poquito menos, este le daré una media crianza. Y solamente los vinos, digamos, de menos cuerpo, menos estructura, los guardabas para jóvenes. Mientras que ahora la elaboración del vino joven es una idea desde el principio. ¿Qué viña voy a recolectar? ¿En qué momento? ¿Cómo voy a hacer la maceración? El vino joven es un vino pensado desde el primer momento.
Otra cosa que habéis visto que está cambiando muchísimo, y sobre todo lo estamos viendo en los vinos jóvenes, es todo lo que es la etiqueta. Cuando os sirvan este vino, fijaros en la etiqueta, porque tiene una etiqueta muy bonita. Los nombres están cambiando, la forma de llamar la atención al consumidor. Fijaros, hay una historia divertidísima que a mí me encanta. Un productor de Rioja hizo un vino blanco que se llamaba Finca del Gallo. Y resulta que hay un gran productor en Estados Unidos que se llama Gallo, con 2 L's, y el señor Gallo impugnó la etiqueta y a este de Rioja le prohibió que se comercializase el vino como Finca del Gallo. Y el vino le cambió el nombre. ¿Sabéis qué nombre le puso? Qué bonito cacareaba. Bueno, pues con esa pequeña broma, al tenerle que quitar por el Finca del Gallo, pues no sabéis la gran repercusión y cómo la gente se ha acordado del vino por el qué bonito cacareaba y cuando sabe la historia. Cuando ahora queremos llamar la atención al consumidor, pensar en España, más de 70 denominaciones de origen, un montón de vinos de la tierra, el número de bodegas que aumenta sin cesar. ¿Cómo logramos que un consumidor no se pierda y al final elija mi vino y no otro? Pues lo estáis viendo. Esta estética de este vino llamado Cuatro Pasos, hace 30 años hubiese tenido menos futuro que un espía sordo. Nadie hubiese tenido en cuenta un vino que tenía esta estética novedosa, llamativa, y sin embargo hoy en día, fijaros en las botellas, yo es que claro, es de formación profesional, pero fijaros cómo está cambiando la forma de atraer la atención al cliente. Otra de las bromas, ¿no? En Estados Unidos, etiquetas que tienen un animalito, un 15% de los vinos de éxito tienen un animalito en la etiqueta. O tienen un perrito, o tienen un gato, o tienen una ardilla, o tienen... Son elementos de marketing que no nos los hubiésemos planteado nunca. Muy bien. Seguimos. Vamos a cambiar. Nos vamos a un vino de la variedad Mencía. La variedad Mencía en el Bierzo. El Bierzo, el León, es una denominación de origen que tiene 2 grandísimas variedades. Una es la Mencía y otra es la Godello, para los vinos blancos. No sé si ayer tuvisteis la posibilidad de catar un Godello. Es una exquisitez. El Godello es la textura personificada. Pues la Mencía es una de esas variedades malditas, esas variedades ibéricas, que hasta hace poco, y estoy hablando de la Mencía, estoy hablando de la Garnacha, estoy hablando de la Monastrell, estoy hablando de la Bobal, eran variedades que normalmente se empleaban para hacer vinos alcohólicos, vastos, con muy poca prensa, y que hoy, gracias a buenísimos elaboradores, han quedado reivindicadas, y la Mencía es una de estas variedades. La Mencía en León, una variedad que da frescura. Cuando la gente decía que la Mencía daba vinos astringentes, verdes, de poco grado, bueno, pues ahí había un patito feo que necesitaba enólogos y productores que creyesen a ella y la convirtiesen en un cisne. Aquí tenéis una Mencía con 2 mesecitos de barrica. Seguís viendo colores atractivísimos, preciosos. Este vino apenas está hollado por la crianza, sigue con un aspecto de juventud impresionante, intenso, bien cubierto, alegre. En nariz, ¿hay algo que os haga pensar en barrica? ¿Qué os hace pensar en la barrica en este vino? Venga, pensar, ¿qué tiene la barrica? Algo tendrá la barrica, que es lo que le ha pasado, que vosotros estáis oliendo este vino. Por un lado tenemos los aromas de la madera. Hemos hablado especias. ¿Hay especiados en este vino?
Algo os tiene que haber llevado a pensar en barrica. Muy ligeros. Hay notas de vainilla, muy poquitas. ¿De coco? No. ¿De frutos secos tostados? No. ¿Qué otra cosa tiene la madera? La madera tiene azúcares. Y cuando vosotros hacéis una barrica, lo que hacéis es poner fuego dentro de las duelas para que la madera se caliente, podáis domar las duelas y podáis darle su forma panzuda a la barrica. ¿Azúcares más calor? Caramelo. Caramelo de Fondear Flanes. Este vino tiene unos ligeros recuerdos de crema catalana, ¿sabéis? Esas notas de caramelo tostado. Tiene un ligero recuerdo de azúcar de Fondear Flanes, de un pudín caramelizado. Eso es lo que os está llevando a la madera. Los azúcares caramelizados, tan bonitos, tan sugerentes que presenta este vino. Pero este vino tiene muchísima fruta. ¿Se parece a la fruta de la Tempranillo? Más fresquita, ¿verdad? Un poquito como fresas, fresitas frescas. Violetas. Tiene unas notas de violetas, de caramelitos de violetas. Tiene unos ligeros recuerdos de lavanda. Si vamos a la boca, qué mencía tan jugosa, fresca, os deja toda la boca en pie de guerra, os da una largura, una sensación. Este es un vino joven encantador. Es un vino joven de los que veis cómo aporta toda la sensación de frescura, de limpieza. Tiene ese tanino. Ya os digo, si a alguien le molesta, que no se preocupe, la cata virtual del jamón o de lo que quiera. Y otra cosa, muchas veces cuando la gente os pone en las etiquetas, este vino es para ciervo, este vino es para corzo. ¿Cuánto ciervo y corzo bebisteis el año pasado? ¿Comisteis el año pasado? El ciervo, el corzo, la caza, poco. Yo reivindico el vino para el filete empanado y reivindico el vino para el pollo y para la pizza y para el menú de todos los días y para la pasta y para la hamburguesa. Y pensar que estos vinos, estos vinos cotidianos, que es lo que estábamos comentando, el rosado es un vino cotidiano y es un vino para todos los días. Si queremos volver a tomarnos la copita de vino con la comida, tenemos que pensar en estos vinos divertidos, ágiles, frescos, buenos compañeros de la gastronomía más sencilla y más cotidiana. Y este vino, a mí me ha parecido un vino extraordinario. Yo no sé si a vosotros os gusta tanto. Yo es que tengo debilidad por los vinos jóvenes. Este vino me ha parecido una auténtica exquisitez. Una mencía fresca, bien hecha, bonita, llena de encanto. Vamos a pasar al vino siguiente. El vino siguiente es un vino de la denominación de origen Uclés, de una bodega que se llama Bodegas Fontal. Volvemos al Tempranillo y este va a ser un vino que va a tener ya un poquito más de barrica. Por cierto, ¿os habéis fijado que gran parte de los vinos que estamos catando están en torno a 14 grados de alcohol? ¿Es mucho o es poco? Si yo os digo de una persona que pesa 65 kilos, ¿está gorda o está flaca? Depende. Si mide 1,90, está anoréxico. Si la altura está relacionada con 65, puede estar estupendo. Y si mide 1,40, con 65 kilos, estará manifiestamente entrado en carnes. 14 grados de alcohol. ¿Y cuáles son el resto de los parámetros? Sabemos algo de la acidez total, sabemos algo de la estructura, sabemos algo de la intensidad, de la
consistencia de ese vino. Con esto lo que quiero deciros es que 14 grados puede ser un vino tremendamente alcohólico, puede ser un vino tremendamente equilibrado o puede ser un vino absolutamente anadino. 14 grados, si no los referenciamos al resto de los parámetros del vino, no quiere decir absolutamente nada. Tenemos una batalla con los ingleses. Bueno, con los ingleses tenemos muchas batallas. Lo que pasa es que son muy buenos clientes. Entonces, como son muy buenos clientes, pues tenemos que aguantarlo. Pero a los ingleses ahora les ha dado por decir que un vino de 14 o de 15 grados es un vino que tiene un exceso de alcohol. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, sobre todo, lo que más estamos valorando en nuestros clientes es que un vino sea redondo y que la tanicidad no sea verde, que no tenga astringencia. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Dejando que la uva madure muy bien, para que las pepitas de la uva se lignifiquen, se madericen bien y encierren los taninos más exigentes. Y desgraciadamente no tenemos más remedio cada vez que coger la uva con más cantidad de azúcar para que el resto de los parámetros estén bien más equilibrados. Y el cambio climático, una de las cosas que está haciendo es que, como tenemos que esperar a que la pepita esté bien madura, cada vez estamos cogiendo la uva con más azúcar. Y uva con más azúcar está implicando uva que da vinos con más grado alcohólico. Entonces, es así. Podemos elegir entre vinos de taninos desequilibrados o vinos que tengan un mayor grado alcohólico. Y si estamos hablando de tomarnos una copa, de verdad que entre tomarnos una copa de vino comiendo de 13 grados y tomarnos una copa de vino de 14 grados, de verdad que la diferencia va a ser muy pequeña. Pero bueno, la moda ahora en Inglaterra es decir que hacemos vinos muy alcohólicos. Así que nada, seguiremos peleando. Como hemos dicho, volvemos a la Tempranillo. Digo que la Tempranillo es el agente secreto, que sabe vestirse de 100.000 formas diferentes. Tener en cuenta que la Tempranillo tiene muchos nombres. Aquí el nombre más conocido es la Tempranillo, pero en muchos sitios se le llama la tinta fina, la tinta del país. En Cataluña se le llama la Ul de Llebre, la ojo de liebre. En Portugal la tinta Rorris. O sea que realmente la Tempranillo tiene muchísimos nombres. Aquí tenéis un Tempranillo delicado y finísimo, elegante, de una pequeña denominación de origen, Uclés. ¿Cómo varía, verdad? ¿Tiene barrica? ¿Qué es lo que os hace pensar que este vino tiene barrica? ¿Cuál sería la pista? ¿Cuál sería el marcador en este vino que os haría pensar en la barrica? Para mí, el finísimo especiado que tiene. Fijaros qué notas de pimienta. ¿Qué notas tiene también? Unos pequeños recuerdos de ahumados, de tizón, de hogar apagado, la chimenea al día siguiente, cuando ya se ha apagado y quedan simplemente unos palos carbonizados. Todo con una frutosidad muy bonita que engarza muy bien. Es un vino tremendamente elegante, sutil, complejo, lleno de matices. Es un vino juguetón. Lo habéis servido al principio, ha tenido una serie de aromas, lo vais moviendo, desarrolla otros aromas. Qué regalices, qué notas de tabaco fino, tan elegante. Ir a la boca.
empezáis a encontrar un vino más serio, un vino donde encontráis una columna vertebral preciosa, además tiene de todo. Es un vino que además de tener esta columna vertebral preciosa, veis que es un vino que tiene músculo, que está bien hecho, complejo, pero además este músculo no es un músculo fibroso, correoso, tiene una buena infiltración de grasa. Es un vino que parece que cuando lo metéis en la boca, tiene de todo, tiene armonía, densidad, estructura, es muy saporito, os pone todas las papilas en pie de guerra. Es un vino que desde que entra hasta que sale está lleno de complejidad, de riqueza. Y es un vino, ¿os habéis dado cuenta de la largura que tiene? Yo estoy hablando, sabéis que una de las cosas que valoramos en cata es la persistencia aromática. Una vez que yo he tragado el vino, ¿cuánto me dura el fantasmilla dando vueltas y recordándome el vino? Este vino es larguísimo. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo de un vino joven, pero además no es un vino joven del año, es un vino joven que ha crecido en el tiempo que lleva en barrica y en botella, y además es un vino que seguramente durante otro año seguirá dando. Es un concepto de vino joven serio. Este ya veis que está, pero todo en densidades, en placer. Vámonos al último vino. Y el último vino nos vamos a ir a un vino de la tierra, de Castilla y León. Se llama Penta porque es un vino que tiene 5 variedades de uva. Tiene Tempranillo, tiene Cabernet Sauvignon, tiene Syrah, tiene Merlot, tiene Petit Verdot. Muchas veces la gente piensa que la cata más interesante va a ser la del día que se llegue a las crianzas o a las reservas. Y a mí de verdad que una de las catas que más me divierte suele ser la de los blancos y la de los jóvenes, porque es donde encontramos los vinos reflejando mejor las variedades. Muy bien, entonces hemos estado hasta ahora, salvo en el rosado, que era un vino de 2 variedades, hemos estado con vinos que o bien eran de Tempranillo o bien el de Mencía, el que hemos probado del Bierzo, que estaba tan riquísimo. Ahora nos vamos a un vino de 5 variedades. Cuando la gente me dice, ¿es mejor un vino monovarietal? ¿Es un vino mejor de 5 variedades? Yo digo que cada uno tiene una idea del vino que quiere conseguir, como alguien puede tener la idea de yo quiero hacer un determinado cuadro. Hay gente que le gusta pintar al carboncillo y va a tener un solo color, y hay gente que le gusta pintar al óleo y que su cuadro tenga muchos colores. Entonces, tenéis grandes denominaciones de origen. Vámonos a Francia, para no meternos en peleas aquí en España. En Francia los grandes vinos tintos de la Borgoña son de una sola variedad, de la Pinot Noir, y los grandes vinos tintos de Burdeos son de 3 o de 4 variedades, de Merlot, de Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc y muchas veces de Petit Verdot. O sea que realmente el ensamblar diferentes variedades o ensamblar o trabajar con una sola variedad depende de la zona y de lo que el deseo de los bodegueros. Aquí, por lo tanto, tenéis un vino de 5 variedades. Otra cosa que podéis decirme con el color, inclinar la copa. ¿Tiene morados este vino? ¿No? Es decir, esos tonos violetas, nazarenos ya no los tiene. ¿Qué podemos pensar? Pues que es un vino que tiene más edad. Y efectivamente es un vino del 2008. Luego estamos con un vino que estamos en el 2012, un vino que ha entrado ya en su 4º año. Luego este sería un joven madurito. Esto ya es un joven de 35 años. Esto ya no es... Esto ya es un joven... Vamos a hablar de un tardó joven. Otra de las cosas que os ha llamado la atención, cuando nos lo hemos servido, el vino estaba como hermético, cerrado. ¿No os ha costado encontrar el aroma?
es lo que nosotros llamamos la reducción de los vinos. Este vino llevaba tiempo dentro de la botella y es como cuando encuentras una casa que lleva mucho tiempo cerrada, que hace falta abrir las ventanas y que se ventile. Este vino ha requerido que lo moviéramos, que lo oxigenáramos y fijaros cómo empieza a desarrollar ahora todo su aroma. Eso es lo que llamamos la reducción de un vino. Y está cambiando por momentos. Por eso muchas veces os dicen que determinados vinos ganan si los pasamos a un decantador. Los 6 vinos precedentes, ninguno hubiese requerido un decantador. Este vino clarísimamente hubiese agradecido. Y cuando la gente me dice, ¿y abrirlo un rato antes? Tener en cuenta que si lo abrimos un rato antes, el intercambio gaseoso a través del cuello de la botella es muy pequeño porque es una superficie muy chiquita. Si lo ponéis en un decantador, ahí realmente el contacto con el aire es grande y ahí sí que tenéis este efecto de oxigenación. Vosotros la oxigenación la estáis haciendo ahora, moviendo el vino, rotándolo y forzando la oxigenación. Notas de chocolate, notas un poquito de café, notas un poquito de menta. Es lo que toda la vida hemos llamado la gama balsámica y ahora le llaman la gama ascendente. ¿Sabéis? Los After Eight, las chocolatinas de menta. Esas notas un poquito de crema de menta unidas a las... A mí esas notas de menta, yo siempre digo que son los que me despejan la nariz. Cuando huelo y tengo la sensación de que me despeja la nariz, mentas, chocolates, tostados, barrica, roble, café, algo de frambuesa, aguardiente, bombón de licor. ¿Sabéis esos bombones que vienen con relleno? Con un Montcherie, pero ponerle al Montcherie un poquito de kirsch, un poquito en esa... En boca, una entrada amplia, redonda, consistente. Es un vino donde encontráis una cierta calidez en entrada, esa sensación de que os da una cierta sensación térmica. Muy importante este vino que no pase de 18 grados cuando lo sirváis para mantener esas frescuras tan importantes. ¿Veis cómo ha redondeado totalmente su armazón? El vino está en un momento de consumo maravilloso. Igual que os he dicho que el anterior estaría incluso para 1 o 2 años más, para mí este vino está en su pico, en su momento óptimo de consumo, redondo, maduro, o sea, ya vamos a un joven maduro de 35, muy gustoso y muy interesante. Este hubiese podido abrir casi la cata de los vinos con madera. Estaría a caballo, igual que el maceración carbónica. Hemos dicho que estaba a caballo entre un rosado y un tinto de más estructura. Hasta el vino anterior, hasta el de Uclés, hubiésemos estado en vinos prototípicamente jóvenes y este estaría a caballo entre el concepto de un joven y un vino de mayor crianza. No sé si estáis de acuerdo. Muchísimas gracias. Son las 3 de la tarde. No solo de vino vive el hombre, igual alguien quiere ir también a comer algo. No sé si da tiempo para una pregunta y si no, pues agradecer a la organización, agradecer a la escuela. Y que disfrutéis muchísimo. No sabéis todo el mundo que tenéis por delante, toda la cantidad de botellas que tenéis por disfrutar. Yo tuve en una cata un señor que me dijo, a modo de colofón, tengo 60 años, sé que me queda vida por vivir, pero sé también que la mayor parte o la mejor parte ha pasado, con lo cual a partir de ahora no beberé un vino malo, no estaré con gente que no me aporte nada
y no leeré un mal libro. Vosotros no hace falta que cumpláis los 60 años, empezar a beber vinos divertidos desde ahora y que sepáis que ojalá mi mejor deseo, si os tengo que dar mis mejores deseos, es que podáis trabajar en este sector porque os lo vais a pasar bomba. Y si no, que eso, necesitamos consumidores. Gracias.